¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un momento preciso en el que todo cambia. El inicio del ministerio público de Jesús. Y lo fascinante es que no es una historia que empieza poco a poco. No, las fuentes que tenemos lo presentan como una serie de actos deliberados, casi como una declaración de guerra. Sí, me encanta cómo lo pones, declaración de guerra, porque no es una simple biografía. Los textos describen estos primeros actos como toda una declaración de intenciones. Es una especie de manifiesto sobre qué tipo de reino venía a establecer y, bueno, qué tipo de rey iba a ser. Un manifiesto, exacto. Esa palabra lo captura perfectamente, porque implica que no son actos aislados, sino que cada uno revela un principio clave de su misión, ¿cierto? Hoy vamos a explorar 3 momentos que son fundacionales: el bautismo, la tentación en el desierto y esos primeros actos públicos que nos narra el Evangelio de Juan. Y nuestra misión aquí es entender estos momentos no como simples anécdotas, sino como lo que el material describe, una guerra de reinos. Cada acto, cada palabra, es una jugada estratégica que define la naturaleza de su misión desde el primer día. Pues entremos en materia. El primer acto de este manifiesto no ocurre en un palacio o en el gran templo, ocurre en el lodo del río Jordán. Y las fuentes que analizamos subrayan que el bautismo de Jesús es uno de los hechos históricos más sólidos que tenemos sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué tanta seguridad en este evento? Pues por algo que los historiadores llaman el criterio de la vergüenza. Es una herramienta de análisis, la verdad, fascinante. La idea es simple. Si un evento es incómodo o teológicamente problemático para los seguidores que escribieron la historia, es muy poco probable que lo hayan inventado. O sea, es creíble precisamente porque los hace quedar un poco mal. O al menos los pone en una situación difícil de explicar. ¿Y cuál es la incomodidad aquí? Exacto. La incomodidad es enorme. El bautismo de Juan el Bautista era explícitamente para el arrepentimiento de pecados. Entonces, ¿por qué los primeros cristianos que proclamaban a Jesús como el ser sin pecado inventarían una historia donde su líder se somete a un rito para pecadores? Es como si, no sé, como si el médico se pusiera en la fila de los enfermos para recibir la medicina. El superior es bautizado por el inferior. Y esa misma incomodidad es lo que le da un sello de autenticidad histórica muy fuerte. Y los textos mismos parece que registran esa incomodidad. Se nos dice que Juan intenta detenerlo. Le dice algo como: «Oye, yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Pero Jesús le da una respuesta que es la clave de todo. Conviene que cumplamos toda justicia. Si no necesitaba perdón, ¿qué significa esa justicia? Aquí es donde tenemos que ajustar nuestra comprensión de la palabra. No se refiere a una rectitud moral personal, como si él tuviera que corregir algo en su vida. Las fuentes lo describen como una justicia pactual. Es un término un poco técnico, pero la idea es muy poderosa. A ver, tradúcelo para nosotros. Justicia pactual. Claro, piensa en un rey que en lugar de dirigir la batalla desde un castillo seguro, se pone el uniforme de un soldado raso y baja a las trincheras con su gente. No lo hace porque haya cometido una falta, sino por solidaridad, para representar a su pueblo y luchar junto a ellos. Al entrar en las aguas del Jordán, Jesús no confiesa un pecado propio. Se está identificando plenamente con la condición de su pueblo, Israel. Asume simbólicamente su necesidad de purificación. Es un acto de un rey que se pone en el lugar de sus súbditos. Me encanta esa analogía. Y eso nos lleva a un punto que las fuentes destacan muchísimo: el concepto del honor y la vergüenza. Que en la cultura del primer siglo, bueno, lo era absolutamente todo. Era la moneda social más importante, ¿no? Totalmente. Lo que vemos en el Jordán es una espectacular inversión de estatus. Debió haber dejado a todos boquiabiertos. Por un lado tienes a Juan, un profeta inmensamente popular, honrado por las multitudes, que se humilla públicamente. Y no es una humildad cualquiera. Dice que no es digno ni de desatarle las sandalias. En esa cultura, eso era una tarea reservada para el esclavo de más bajo rango. O sea, se está poniendo por debajo de un esclavo. Exacto. Y por el otro lado tienes a Jesús, que siendo infinitamente superior, renuncia a su estatus, se salta la fila de privilegios, por así decirlo, y se pone en la línea con los pecadores.
Socialmente es un acto de vergüenza autoimpuesta. Pero lo fascinante es lo que pasa justo en ese momento de aparente humillación. Justo cuando está en la posición más baja posible. Los cielos se abren y la voz del Padre declara públicamente el máximo honor cósmico posible. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El mensaje es potentísimo. El honor de este rey no va a depender de la opinión pública ni del aplauso de las multitudes. Su honor viene directamente del veredicto del cielo. Y este evento también funciona como su unción oficial, su coronación, no con aceite, sino con el Espíritu Santo equipando su naturaleza humana para la misión que tiene por delante. Y es fascinante que la primera prueba de esa misión, justo después de esta coronación celestial, no sea un milagro público. Es todo lo contrario. Las fuentes nos llevan de este momento cumbre en el Valle del Jordán a la soledad y la aridez del desierto. Se nos dice que el Espíritu lo impulsa o casi lo expulsa hacia allá. No suena como algo casual. Para nada. Es un enfrentamiento programado necesario. La teología lo enmarca como la victoria del segundo Adán, y el contraste es deliberado y brutal. El primer Adán fue probado en un jardín perfecto, un paraíso con abundancia de comida, con compañía, y falló. Y Jesús, el segundo Adán, es probado en el peor lugar imaginable, un desierto hostil, en completa soledad y debilitado por 40 días de hambre. Y triunfa. Es como si estuviera rebobinando la cinta de la historia humana para grabar un final diferente. Y no solo revierte el fracaso de Adán, sino también el de Israel, que falló en el desierto 40 años. Exacto. Y aquí las fuentes se meten en una pregunta teológica clave, una que mucha gente se ha hecho. Si Jesús es Dios, ¿podía realmente pecar? Si no podía, ¿fue una tentación de verdad? ¿O fue solo una especie de teatro cósmico? Es la pregunta del millón, ¿no? Si el resultado estaba garantizado, ¿dónde está el drama? Da como impecabilidad. La lógica es que, siendo Dios en su esencia, era ontológicamente imposible que pecara. Iría contra su propia naturaleza. Pero, y esto es clave, esto no hace que la tentación fuera un simulacro. La realidad de la tentación residió en su intensidad, no en su posibilidad de éxito. Espera, para que quede claro. Estamos diciendo que aunque la victoria estaba asegurada, el combate fue real. Como un campeón de peso pesado que sube al ring, sabe que va a ganar, pero igual tiene que recibir y esquivar golpes reales y dolorosos. Esa es una analogía perfecta. De hecho, se podría argumentar que él sintió la tentación más que nadie. Nosotros, cuando somos tentados, pues, a menudo cedemos mucho antes de que la presión llegue a su punto máximo. Él resistió la fuerza total del asalto sin ceder jamás, sintiendo todo el peso de cada golpe. La batalla fue absolutamente real. Entiendo. Entonces, si el verdadero campo de batalla no era la posibilidad de que él cayera, ¿cuál era el objetivo de estas 3 pruebas? No eran solo trucos. El campo de batalla era una guerra de reinos. Satanás no le está ofreciendo pecadillos. Le ofrece el objetivo final de su misión, los reinos del mundo, pero a través de un atajo. Un atajo que evita la cruz, el sufrimiento y el sacrificio. Es la oferta de tener la corona sin llevar la cruz. Analicemos esas ofertas. La primera. Convertir piedras en pan. Parece algo práctico. Tiene hambre. Pero es mucho más. Es la tentación de usar el poder divino para la autosatisfacción, para dudar del cuidado del Padre y tomar las cosas en sus propias manos. Y Jesús responde que la obediencia a la palabra de Dios es el verdadero sustento. Es una declaración de confianza total. La segunda es más espectacular. Saltar del pináculo del templo. La tentación de buscar la aclamación popular a través de un show. Exacto. Forzar la mano de Dios para crear un espectáculo que lo hiciera famoso al instante. Ganar seguidores por la vía rápida, digamos. Y su respuesta es no poner a prueba a Dios. Su ministerio no se basará en milagros efectistas. Y la tercera es la más directa. La oferta final. Todos los reinos del mundo a cambio de un simple acto de adoración. La gloria mesiánica sin el sufrimiento. El poder sin el sacrificio. Es la tentación más grande.
obtener el resultado correcto por el método equivocado. Y Jesús lo rechaza con la afirmación definitiva: solo a Dios se le debe adorar. Y lo fascinante es cómo vence, no con poder divino, sino como un hombre lleno del Espíritu, usando la palabra escrita como su única arma. Después de esa victoria privada, empieza la acción pública. Y es interesante que, según el Evangelio de Juan, la primera señal no sea una gran sanación en Jerusalén. Ocurre en una boda, en un pueblo pequeño llamado Caná. Convertir agua en vino suena útil para una fiesta, pero algo me dice que hay mucho más en juego. Muchísimo más. No se trataba solo de salvar a los novios de una vergüenza social terrible, que ya era importante. El detalle clave, que a menudo pasamos por alto, está en los recipientes. 6 tinajas de piedra usadas para los ritos de purificación judíos. O sea que no eran simples jarras de agua para beber, tenían una función religiosa específica. Precisamente. Eran símbolos del antiguo sistema ritual. Jesús toma esos recipientes que contenían agua, símbolo de una purificación externa insuficiente, y los llena con vino nuevo, abundante y de la mejor calidad. Y el vino en la Biblia es símbolo del gozo y la vida del reino mesiánico. El mensaje es clarísimo. El viejo sistema se ha quedado sin vino, se agotó, y Jesús trae la nueva y superior realidad. Espera, el orden aquí me parece muy deliberado. Pasamos de un milagro que trae alegría a un acto de confrontación total en el centro religioso, la purificación del templo. Juan la pone justo al principio de su relato y se siente como una declaración de guerra. Es una declaración de guerra teológica. Al expulsar a los mercaderes, no solo está protestando contra la corrupción, está haciendo algo mucho más radical. Está declarando obsoleto todo el sistema del templo. Y lo deja claro con sus palabras, ¿no? Cuando le piden una señal, él responde: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». No está hablando del edificio. Para nada. Se está señalando a sí mismo. Está diciendo: este edificio de piedra ya no es el centro. Yo lo soy. Su cuerpo resucitado será el nuevo y verdadero templo, el único lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Juan lo pone al principio para decirnos desde el vamos: este ministerio se trata de reemplazar las viejas estructuras. Y de la confrontación pública más grande, el relato nos lleva a un encuentro privado casi clandestino, de noche, con Nicodemo, un maestro de Israel. Nicodemo es una figura fascinante. Él representa lo mejor que la religión humana puede ofrecer. Tiene conocimiento, moralidad, estatus. Es el alumno estrella de la clase. Y Jesús, en esencia, lo mira y le dice que nada de eso es suficiente para entrar en su reino. Es como si le dijera al mejor estudiante de la clase, al que tiene puros 10, que para aprobar tiene que volver a nacer y empezar desde el kinder. Debió ser un shock total para él. Un shock absoluto. La frase clave es: te es necesario nacer de nuevo, o más precisamente, nacer de arriba. Jesús le está diciendo que la entrada al reino no es por mérito, ni por conocimiento, es por una regeneración sobrenatural. O sea, no es una mejora personal, no es echarle más ganas, es un reinicio completo del sistema. Y cuando menciona nacer de agua y del Espíritu, las fuentes dicen que es una referencia directa a una antigua profecía. Sí, a Ezequiel 36, que habla de la promesa del nuevo pacto. Dios promete limpiar a su pueblo, el agua, y darles un nuevo corazón y poner su espíritu dentro de ellos. Jesús le está diciendo a este maestro de Israel: todo lo que has estado esperando, todas las promesas, se cumplen ahora, pero a través de un nuevo nacimiento espiritual. Y el contraste que presenta Juan a continuación es brutal. Es total, casi cinematográfico. Pasamos de un hombre judío, religioso, respetado, que viene de noche, a una mujer samaritana, marginada, considerada inmoral, a pleno mediodía junto a un pozo. Es un contraste deliberado y brillante. En una sola escena, Jesús rompe todas las barreras sociales imaginables de su tiempo. Las étnicas, judíos y samaritanos, se odiaban. Las de género. Un rabino no hablaba con una mujer desconocida en público. Y las barreras morales y religiosas. Y lo increíble es que va directamente al origen de la vergüenza de ella, su historia con los hombres, pero no para condenarla, sino para ofrecerle sanidad, el agua viva. Ella, incómoda, intenta desviar la conversación a una disputa teológica, donde se debe adorar. Y Jesús, en lugar de tomar partido, eleva el debate por completo.
La verdadera adoración ya no está atada a un lugar físico, es en espíritu y en verdad. Y es a esta mujer, a esta paria social, a quien Jesús le hace una de las revelaciones más explícitas de su identidad. Cuando ella habla del Mesías, él le dice sin rodeos: yo soy el que habla contigo. Es increíble. No se lo dice a Nicodemo, el teólogo. Se lo revela a ella, a la excluida, en público. Y la vergüenza que la definía se convierte en la plataforma para su testimonio. Ella corre al pueblo y se convierte en la primera evangelista. Exacto. Su encuentro con él la libera y le da un nuevo propósito. Entonces, si juntamos todas estas piezas, el bautismo, la tentación, Caná, el templo, Nicodemo, la samaritana, ¿qué patrón emerge? ¿Cuál es la declaración de principios? Pues el patrón es claro y radical. Primero, se trata de redefinir la identidad. Su identidad como rey no se define por el poder, sino por la obediencia y el servicio humilde. Claro. Comienza en la fila con los pecadores, no en un trono. De acuerdo. Y luego, parece que está demoliendo viejas estructuras. Ese es el segundo punto, reemplazar las instituciones. Los rituales, el templo de piedra, todo eso es cumplido y superado en su persona. Él es la nueva realidad. Tercero, con Nicodemo. Nos dice que el conocimiento o la moralidad no son suficientes. Exactamente. Requerir regeneración. La entrada a su reino no es por esfuerzo humano, es una obra sobrenatural del Espíritu, un nuevo nacimiento. Y finalmente, esa increíble escena en el pozo. Sí, el cuarto principio, incluir a los marginados. La gracia de este nuevo reino busca activamente a los que los sistemas humanos han excluido. La invitación está abierta para todos. Ese es el manifiesto. Para terminar, una idea para reflexionar. El material que exploramos hoy muestra cómo estos actos iniciales se centraron en reemplazar viejas estructuras, rituales, un templo físico, el estatus religioso, con la realidad viva de la persona de Jesús. Y esto, pues, inevitablemente nos deja con una pregunta, ¿no? Para pensar. Si ese fue el patrón con el que comenzó todo, ¿qué estructuras en nuestra propia manera de entender la fe, en nuestras instituciones mentales o religiosas, podrían estar esperando ser reemplazadas? No por una nueva regla o un nuevo sistema, sino por un encuentro más directo, más vivo y más transformador con esa misma persona.